Buenas tardes, hoy vamos a ver el tema de clasificación. Vamos a comenzar por clasificaciones no supervisadas, que son una forma de reducir la información que tenemos en un montón de bandas espectrales de un sensor a una nueva imagen raster en la cual los píxeles se han asignado de acuerdo a su información espectral dentro de grupos. Estos grupos nos permiten hacer un primer abordaje exploratorio de un área que quizás no conocemos y nos permiten identificar ciertas áreas homogéneas que tienen un sentido estadístico por el cual han sido asignados los píxeles a un grupo u otro, aunque a veces esa información no representa un tipo de cobertura específico o de uso del suelo. Eso después de realizar la clasificación tendríamos la tarea de, mediante imágenes de alta resolución o mediante guías a campo, de chequear que la información, la nueva información que obtuvimos, tenga un sentido para lo que nosotros estemos haciendo la clasificación. Vamos a comenzar a ver el script. He seleccionado un pequeño área de actividad hidrocarburífera. Hay un yacimiento con locaciones, plantas. Eh, la cobertura vegetal parece estar dividida en dos tipos. Hay como unos parches de, de arbustos más densos y una matriz de vegetación dispersa con bastante suelo desnudo. Entonces esas serían a priori las primeras, las tres clases que podemos identificar en el área de estudio. Vamos a comentar el código. El código, al igual que en los videos anteriores, comienza definiendo la función de enmascarado de nubes. Luego tenemos, bueno, una función para formatear fechas. Y acá en la línea 35 importamos la colección de imágenes de Sentinel-2. Definimos acá un filtro de fecha con el periodo de tiempo que nos interesa, en este caso enero de 2024. Luego está definido acá el filtro de nubes para quedarnos con las imágenes que tienen menos de un 20% de nubes. Luego aplicamos el filtro espacial, al cual le pasamos por parámetro nuestro área de interés que hemos dado el nombre de ROI, acá arriba, asignamos el nombre de ROI. Luego se aplica a cada una de las imágenes que cumplan con los requisitos del filtrado, se aplica la función de enmascarado de nubes, que está definida al principio del código, que viene en los ejemplos del catálogo de Sentinel-2. Y acá definimos los parámetros de visualización para después presentar la imagen en la pantalla del mapa. Acá tenemos, bueno, la reflectancia mínima que va a tener nuestra imagen, que es de 0, la máxima de 30% de reflectancia, y las bandas que vamos a seleccionar para presentar en pantalla son rojo, verde y azul, que corresponden banda 4, 3 y 2 de Sentinel-2. Después, para una mejor manipulación de las imágenes, convertimos la colección de imágenes a una lista con el método toList, al cual le pasamos por parámetro el tamaño de la colección, que lo obtenemos con el método size. Y luego de esta primera parte de seleccionar las imágenes, de preparar la colección, comienza la parte del código de la clasificación no supervisada propiamente dicho. Para esto vamos a necesitar declarar una variable que se va a llamar región, a la cual le vamos a asignar nuestra geometría de área de interés, que hemos definido como ROI. Luego vamos a crear una variable que se llama bandas, al cual le asignamos una lista con los nombres de las bandas que nos interesan para la clasificación, que en este caso he seleccionado desde la banda 2 a la banda 8.
Luego seleccionamos la imagen que vamos a clasificar, que en este caso va a ser el primer elemento de mi lista de imágenes al que puedo acceder usando el método de la lista en get y pasando el número de elementos dentro de la lista, que para acceder a la primera imagen sería el 0. Luego a esa imagen que he seleccionado en la lista selecciono las bandas que me interesan, que las había definido en la línea de arriba, pasando por parámetro al método select eh, la variable bandas, y finalmente recorto la imagen con el método clip pasando por parámetro el área de interés, que era ROI. Acá opcionalmente les muestro cómo podemos agregar más información a la colección, o sea, a las bandas que tiene la imagen. Por ejemplo, podemos agregar un índice, en este caso el NDVI, que lo calculamos tomando la imagen, pasando el método, utilizando el método normalize difference, y pasando las bandas que se utilizan para el cálculo del índice, que en el caso de NDVI era la banda 8 y la banda 4. Entonces pasan mediante una lista, un arreglo, y luego el resultado de este cálculo lo renombramos con el método rename como NDVI. Finalmente, esa información de NDVI la agregamos a la imagen como una nueva banda con el método advance y pasando por parámetro el nombre de la banda que queremos agregar, en este caso NDVI. Después, para presentar en pantalla la imagen, obtengo y guardo en una variable la fecha de la imagen a la cual accedo, como vimos en los videos anteriores, con getInfo, y filtrando de las propiedades el nombre de la imagen y quedándome con los primeros 8 caracteres que traen la fecha de toma de la imagen. Luego declaro una variable título que tiene una cadena de texto que dice RGB más la fecha de la imagen formateada. Y en esta línea, la línea 65, agrego al mapa la imagen con los parámetros de visualización que había definido, el título que declaré en la línea anterior, y le digo que la despliegue a un 100% de opacidad. Vamos a ejecutar esta parte del código para ver el área de estudio en la imagen Sentinel. Acá está la imagen recortada, vamos a destilar la geometría. Y acá podemos ver el nombre de la imagen, RGB, que corresponde al 2 de enero de 2024. Bueno, ahora que vemos la imagen, podemos comenzar con la parte de la clasificación. Para la clasificación vamos a necesitar un feature collection, o sea, una colección de entidades que tienen la información estadística con la que se va a clasificar la imagen. Para eso tenemos que crear la variable train, está acá, la línea 68. Vamos a crear la variable training a la cual asignamos la imagen y pasándole el parámetro del método sample, que es el que nos va a devolver la colección de entidades. Este método sample recibe por parámetro un diccionario que tiene tres pares de clave valor, que uno es la región de la cual se van a hacer las estadísticas, que es nuestra región que habíamos declarado un par de líneas más arriba, acá, en la línea 55, que le habíamos asignado el área de interés, nuestra geometría ROI. Después se pasa el valor de escala, que era el tamaño de píxel, que en este caso con Sentinel era de 10 metros, y el número de píxeles sobre el cual se va a realizar el muestreo, que es seleccionado 5000.
Luego que creamos esta variable nos va a ser útil para cuando tengamos que hacer el agrupamiento de los píxeles en categorías, que es en la línea 75. Ahí vamos a declarar un objeto de tipo EarthEngineCluster, que cuando, si acá ponen en la documentación cluster, van a ver que tienen de distintos tipos. Pueden elegir cualquiera de estos para hacer la clasificación no supervisada. Cada uno tiene sus parámetros específicos. Para el ejemplo hemos tomado K-means, que es un algoritmo bastante conocido, y este algoritmo nos pide que le pasemos por parámetro el número de categorías que tiene que armar, el número de grupos que tiene que armar con los píxeles de la imagen. En este caso he seleccionado 5. Luego se le pasa el método train, que recibe por parámetro la colección de entidades que habíamos definido un par de líneas más arriba en la línea 68. Finalmente, con nuestro objeto clasificador podemos hacer el agrupamiento, la clasificación no supervisada, que se realiza acá en la línea 78. Declaramos una variable que le ponemos resultado y le asignamos la imagen y llamamos de los objetos de imágenes el método clusterer, el método cluster, perdón, y le pasamos por parámetro el agrupador, el clusterer, que habíamos declarado en la línea más arriba. Esto lo que va a hacer es lo que devuelve es la imagen clasificada en las categorías que habíamos definido en el objeto clusterer. Luego, para visualizar, tenemos dos opciones. Podemos utilizar este método que se llama Random Visualizer, que lo que hace es asignar a cada categoría un color aleatorio, o podemos definir una paleta. Yo acá les dejé la línea con el método aleatorio comentado por si la quieren probar. Y acá abajo está definido unos parámetros de visualización con colores ya elegidos, colores en formato hexadecimal. Acá en los parámetros de visualización el diccionario recibe el valor mínimo, que sería la categoría, el valor de categoría mínimo, y el valor de categoría máximo, que en este caso, como habíamos definido 5 clases, podría ser de 0 a 5. Luego recibe una paleta que tiene también una cantidad de colores que tiene que ir en relación al mínimo y el máximo, pero bueno, como yo he definido 5 clases, se va a utilizar hasta el color 5. Lo demás no se va a utilizar. Y finalmente agregamos al mapa utilizando la función map_add_layer y pasando por parámetro el resultado, que era nuestra imagen clasificada que habíamos definido acá en la línea 78, parámetro de visualización y el título que son los clústeres, los grupos. Vamos a correr el algoritmo. Y acá podemos ver la imagen clasificada. Acá fíjense que detectó bastante bien lo que es la infraestructura y los distintos tipos de vegetación, e inclusive como distintos niveles de dispersión de la vegetación. Hay lugares donde la vegetación está mucho más dispersa que en otros. En esos lugares, digamos que la vegetación ya era dispersa, pero hay lugares en los que es casi suelo desnudo. Los ha identificado con este color más oscuro. Una cosa que podemos hacer con las clasificaciones es eliminar todos estos píxeles que están como aislados, pasando a un filtro de moda, que lo que hace es
dentro de una ventanita eh, a el valor de moda, digamos, el valor que más se repite dentro de esa ventanita, se lo asigna al píxel central sobre el que está la ventana móvil. La ventana móvil se va moviendo a lo largo de toda la imagen y va reemplazando los píxeles eh, que no corresponden a la moda y les asigna el valor de moda de la ventana sobre el conjunto de píxeles que esté evaluando. Vamos a ver el ejemplo de eso. Vamos a sacar los comentarios de acá. Para aplicar el filtro de moda, lo que tenemos que hacer es generar la ventana, el kernel, sobre el que se va a ejecutar el método de filtro de moda. Para declarar la ventana usamos este objeto de EarthEngine kernel y el método Manhattan, y acá le pasamos por parámetro el tamaño de la ventana. En este caso de una ventana de radio de 3 píxeles. Luego declaramos una variable que va a la cual le vamos a asignar el resultado del filtrado del clúster, que acá declaramos como fMajority, y le asignamos el clúster, que era nuestro resultado, nuestra imagen clasificada, lo que estamos viendo acá en pantalla con los colores, y a esa imagen le pasamos el método, invocamos el método reduce neighborhood. Este reduce neighborhood recibe por parámetro un diccionario, y en este diccionario tiene dos valores, dos pares de clave valor, que uno es el reductor, que es un objeto de tipo reducer, que en este caso hemos seleccionado la moda, y luego recibe el kernel, que sería la ventana móvil, que es lo que declaramos una línea más arriba, que va a ser esta ventana de radio 3. Finalmente, este resultado que obtuvimos acá, que sería la imagen filtrada, lo presentamos en pantalla con el método addLayer, utilizando los mismos parámetros de visualización, y acá le he cambiado el título para que lo distingamos cuál es cuál en la tabla de contenido. Vamos a agarrar el algoritmo. Acá está la imagen sin filtrar. Y acá está la imagen filtrada. Fíjense que va redondeando. Va redondeando los bordes y eliminando todos los píxeles que estaban aislados y correspondían a categorías diferentes. Fíjense, ahí sin filtrar y ahí filtrada. Esto podemos ir jugando con el kernel, usar kernel más chiquitos para que no quede tan redondeado y no deforme ciertas estructuras que nos pueden interesar. Bueno, eso es todo.